Tengan todos y todas, estimados alumnos participantes de esta especialización técnica en criminología y criminalística del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, la más cordial bienvenida a este inicio del curso de esta nueva asignatura correspondiente a esta especialización técnica. Tiene por nombre la asignatura Delincuencia y Tratamiento. Se va a desarrollar el curso en un lapso que va desde el día de hoy, 10 de agosto, hasta el día 7 de septiembre. Vamos a tener 3 encuentros sincrónicos, 2 encuentros asincrónicos. Vamos a tener una fase de retroalimentación el día 13 de septiembre con un cierre de curso el día siguiente, es decir, el día 14 de septiembre. Posteriormente haremos la entrega de las calificaciones o de las notas definitivas de cada participante a la universidad el día 16 de septiembre del presente año. Yo soy Juan Gutiérrez, abogado, cuento además con una maestría en Seguridad de la Nación del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, dependiente de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Soy también técnico superior en criminalística y licenciado en ciencias policiales, egresado del Instituto Universitario de Policía Científica, Caracas. Además, tengo una especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Una especialización en función pública, egresado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público en Caracas, y también un diplomado en Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas. Dentro de mi experiencia profesional cuentan 14 años de servicio ininterrumpido en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde me especialicé en la investigación de delincuencia organizada, específicamente en narcotráfico y corrupción. De allí pasé a formar parte del Ministerio Público durante 10 años, al haber sido designado fiscal regional del Táchira, con competencia en materia contra drogas y contra la corrupción. Posteriormente fue ascendido a Caracas como fiscal nacional contra la corrupción. Actualmente me encuentro en situación de jubilación, ejerciendo libremente el derecho en materia penal, alternando pues con la docencia universitaria. Y por tal motivo nos encontramos aquí el día de hoy para compartir con ustedes, estimados participantes, nuestros conocimientos, nuestras experiencias en este curso denominado, como les dije, Delincuencia y Tratamiento. De manera pues que hoy vamos a iniciar esta primera unidad que se titula Sociología y Teorías de la Delincuencia. Aquí vamos a conocer aspectos relativos a las nociones, a los conceptos o definición de lo que se entiende por sociología. Vamos a conocer también cuáles son las teorías que se han abocado al estudio de la delincuencia para explicar sus causas, sus orígenes. Vamos a conocer los modelos etiológicos, que son específicamente las causas de la delincuencia o de la criminalidad. Pasaremos también a conocer tema relativo a la anomia social, al tratamiento del recluso en prisión y los programas con los que cuenta el Estado venezolano para el tratamiento de delitos específicos que vienen o que han sido tomados de las convenciones que se han celebrado, de los que forma parte
nuestra nación, de la comunidad internacional y que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Comenzando entonces, tenemos que la sociología, de manera sucinta o de manera resumida, no es otra que aquella ciencia que estudia las relaciones humanas, es decir, los grupos de masa humanos, así como las relaciones que se forman entre ellos en el entorno social. Sociología, como su nombre lo indica, pues es de sociedad y logía es de estudio. Estudio de la sociedad, estudio de los grupos humanos. Es la rama de las ciencias sociales, por ser sociología, pues evidentemente es una ciencia social que se encarga de estudiar, de analizar las formas de constitución de las distintas sociedades, de los distintos grupos, de las distintas clases sociales, cómo se constituye, cómo se construye la sociedad, cuál es su nivel de cultura, sus formas de cultura, de comportamiento, los códigos, la religión que profesan, los códigos de conducta, el lenguaje que manejan y dominan las distintas jergas. En fin, la organización y la constitución de organizaciones conformadas por grupos humanos. De todo eso, queridos amigos, se encarga la sociología. Pero nos preguntaremos entonces, ¿para qué o por qué estos estudios? ¿Y para qué nos va a servir a nosotros conocer que la sociología es la que se encarga de estudiar los grupos humanos? Pues bien, pues que la sociología, como ciencia que es, pues aporta diagnósticos, aporta conclusiones, aporta recomendaciones, explicaciones, análisis. En definitiva, aporta información útil y valedera a los órganos encargados de tomar decisiones para dictar políticas de Estado, políticas públicas que tiendan a regular o a encaminar esas conductas desviadas que han observado los especialistas a lo largo de estas investigaciones de campo e investigaciones documentales que practican y que le ponen sobre la mesa al órgano decisor aquellas recomendaciones, aquellas observaciones, aquellos análisis que han hecho de los entornos sociales para que se tomen los correctivos, para que se dicten las leyes, los reglamentos, en fin, para que se corrijan esas conductas desviadas de la sociedad. ¿Y todo para qué? Para el buen desenvolvimiento del colectivo, de la mayoría, en el libre ejercicio de sus derechos e intereses. Dentro de la sociología encontramos que una de las ramas de esta ciencia se encarga particularmente de estudiar el delito. Por eso la alusión o la mención que se hace en la cátedra sobre sociología, porque de allí se desprende la sociología criminal como rama encargada de estudiar el delito como una conducta desviada. Estudia sus causas, sus orígenes, las formas de comisión de los distintos delitos, el desarrollo, es decir, las distintas fases por las que atraviesa la conducta social desviada delictiva, los efectos, es decir, las consecuencias o las implicaciones que conlleva o que trae para la sociedad la conducta social desviada, la conducta delictiva. En fin, la sociología criminal estudia la relación que existe entre el delito con otros hechos sociales para poder detectar conductas que pueden ser delictivas y tomar, como se dijo, los correctivos a tiempo para que se establezcan planes, programas y proyectos de políticas públicas tendientes a la prevención del delito. Porque de la sociología general se nutre la sociología criminal y muchas de las conductas sociales desviadas que sin ser delitos
pueden apoyar o pueden reforzar en algún momento al individuo o al sujeto individualmente considerado para hacerlo propenso a la conducta delictiva. De allí el gran rol, el gran papel que juega la sociología y más específicamente la sociología criminal en el combate al delito, a la conducta social desviada. Otro tema que guarda estrecha relación con la sociología, o mejor dicho, otra ciencia, y que está relacionada con esta especialización técnica que están cursando ustedes en esta oportunidad, es la criminología. Ustedes aquí, y el objetivo de la universidad no es otro que proporcionarles los conocimientos, las herramientas necesarias para que potencien las habilidades y destrezas en el manejo real y efectivo de estas dos ciencias, la criminalística y la criminología, que van de la mano, que están conjugadas, que están entrelazadas, íntimamente vinculadas una con la otra para el combate al crimen, el combate al delito, el combate a la delincuencia y proporcionar esquemas o estudios pormenorizados para que los órganos decisores dicten las medidas correspondientes tendientes a la prevención y a la represión para, como se dijo anteriormente, asegurar el libre ejercicio de los derechos e intereses de la colectividad. De manera pues que la criminología es la ciencia que se ocupa del estudio del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo. Como vemos, del concepto surgen las semejanzas con la sociología. Habíamos dicho que la sociología criminal es la ciencia que estudia el delito como una conducta social desviada, que estudia sus causas, su forma, su desarrollo, sus efectos y la relación que tiene con otros hechos sociales. Y aquí encontramos que la criminología, por su parte, estudia el crimen, estudia también la persona del delincuente individualmente considerada, extrapola la investigación o el estudio al sujeto denominado víctima, es decir, a aquella persona sobre quien recae la acción delictiva. Y estudias también las formas del control social de ese comportamiento delictivo, es decir, cómo el Estado o los distintos estados del orden internacional mantienen a raya, a través de los controles respectivos, el comportamiento delictivo. La criminología en sus inicios surgió como ciencia que se encargaba del estudio del crimen, es decir, para aquellos hechos violentos o hechos de sangre, como los denomina la doctrina, para los asesinatos aberrantes, para los crímenes aberrantes, los homicidios verdaderamente espantosos que ocurrían o que siguen ocurriendo en alguna época y en algunas latitudes del planeta. De allí que estudiosos pues se dieron a la tarea de crear esta ciencia para abocarse de lleno a estudiar estos elementos: el crimen, el delincuente, la víctima y las distintas formas de control social. Dijimos que el objetivo de la sociología no es otro que comprender entonces el entorno social, aquel entorno de masa, donde confluyen o concurren o conformado, mejor dicho, por personas humanas, para explicar, diagnosticar ese entorno de vida social, cómo se viene desarrollando la vida en sus distintas manifestaciones. Es decir, cuál es el esquema de principios y valores de esa sociedad, cuál es su religión, su trabajo, su forma de empleo, de educación, los distintos niveles de educación, cómo se está desarrollando la educación de ese sector, de esa región, de esa nación, los códigos específicos de conducta o de comportamiento
de los distintos integrantes de ese grupo humano. ¿Para qué? Para que elaborar desde allí diagnósticos oportunos y precisos para la toma de decisiones de política, bien sea de política criminal o de política pública o de política de Estado, como se conoce, para prevenir la conducta social desviada, para prevenir la criminalidad y para garantizar el libre ejercicio de los derechos e intereses de la colectividad. Porque la colectividad en general se ve diezmada en algunas oportunidades por la comisión de hechos delictivos. De allí la importancia de estas dos ciencias para que le aporten diagnóstico, para que le aporten recomendaciones oportunas al órgano decisor. Captar oportunamente la problemática social en distintas localidades, distintas regiones, para hacer o llevar ese conocimiento a las máximas instancias y se tomen los correctivos de rigor. Este es el objetivo primordial de la sociología. Y allí la importancia de que estemos conociendo en este momento la conceptualización de lo que significa sociología y criminología. Debemos pasar de seguida a mencionar que el creador de esta ciencia, es decir, de la sociología, fue Augusto Comte, por allá en el siglo XIX, que se dedicó a hacer estudios sobre la vida social de sus distintas manifestaciones. Nació en Francia esta ciencia, en Inglaterra y en Alemania, como dijimos, en el siglo XIX, a raíz de los fenómenos que se estaban presentando en Europa en el siglo XIX. Esta ciencia tiene una estrecha relación desde sus inicios con la problemática social urbana. Es decir, focalizó su estudio, puso su centro, su énfasis de atención en lo urbano, es decir, en la ciudad. La conducta periférica o de los campos de aquella época, del área rural de la Europa del siglo XIX, pues no fue abordada por los estudios sociológicos porque no daban materia de estudio, es decir, todo se desenvolvía con normalidad en el campo. Pero a raíz de los eventos ocurridos en el siglo XIX, con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, más concretamente, tuvieron los expertos sociólogos que abordar el tema del éxodo del campo a la ciudad. Recordemos que con la Revolución Industrial, muchos campesinos se vieron obligados prácticamente por las resoluciones o por los reglamentos que se impusieron en el campo, en los latifundios, a los grandes terratenientes. Se les fue privando poco a poco el derecho de la tierra y emigraron a la ciudad. Esas oleadas de campesinos llegaron a Francia, a Inglaterra y a Alemania y empezaron a generar el problema social, el problema de hacinamiento, el problema de las faltas de condiciones dignas y humanas de convivencia. Y entonces empezaron los sociólogos a estudiar ese tema de la sociología y de allí empezó prácticamente el inicio de la ciencia y tenemos como fundador a Augusto Comte. En aquellos hechos se suscitó también la Revolución Francesa. Recordemos que en 1789 la Revolución Francesa venía y hizo su explosión, causando problemas socioeconómicos, científicos y políticos. Y encontramos entonces que la ciudad fue determinante para el estudio sociológico
al tenerla entonces como un mecanismo integrador. Nos pide la primera unidad hablar también sobre las teorías de la delincuencia, es decir, aquellas teorías que tratan de explicar el porqué o las causas de la delincuencia o por qué se origina la delincuencia, qué lleva al sujeto, a la persona humana a delinquir. Y se han dado innumerables teorías desde la antigüedad hasta la época actual, la era contemporánea. Muchos han sido los científicos, los escritores, los preocupados por el tema de la delincuencia que han escrito y han dejado aportes considerables para la sociedad. De manera pues que por ser tan amplias o tan numerosas las teorías que explican la delincuencia, que explican la criminalidad, abordaremos aquí por razones de tiempo y otras que quedarán evidentemente para profundizar por medio de una actividad formativa y evaluativa, por supuesto, con los alumnos participantes. Vamos a tocar entonces de manera resumida algunas teorías, las clásicas, las conocidas ampliamente por todos los que hemos transitado de una u otra manera por las aulas a estudiar ciencias jurídicas, estudiar derecho, a estudiar criminalística y criminología. Se nos habla en alguna oportunidad o se nos ha hablado, se nos ha explicado sobre las teorías de la escuela positivista de la criminología. Esta escuela positivista de la criminología del siglo XIX estuvo compuesta por el médico italiano antropólogo César Lombroso y como sus discípulos tenía a Enrique Ferri y a Rafael Garófalo. Son tres personajes que prácticamente son leyenda de la criminología. César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo. Para César Lombroso, la criminalidad venía innata en el ser humano. Él creó la teoría del delincuente nato, es decir, para este médico antropólogo italiano, el delincuente nacía. Es decir, traía consigo una configuración específica, anatómica o fisiológica o antropológica que lo hacía delincuente. Por eso, dentro de sus estudios, él llegó a esa conclusión de que el delincuente nace. Es decir, nace delincuente. Toda persona que trajera, o de acuerdo a sus estudios, reuniera esta característica física, estos rasgos físicos de cráneo y mentón prominente o hundimiento de cráneo, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la cabeza, hombros caídos, mentón prominente, brazos alargados, dedos extremadamente o más grandes o más largos de lo normal, los ojos saltones, representaban para él dentro de sus estudios la característica del delincuente nato, es decir, era delincuente el que tuviera esas características fisiológicas. A través de esta teoría, entonces, César Lombroso creó un estereotipo, una etiqueta, un estigma social y se denominó el tipo lombrosiano. Tuvo, por supuesto, muchas críticas en lo social y en lo jurídico, porque esa etiqueta a toda persona que reuniera esas características, pues ya la sociedad lo veía como delincuente. Surge entonces así la teoría de Enrique Ferri, que se contrapone o que choca o le contradice a su maestro, a César Lombroso, sus estudios. Enrique Ferri le dice a su maestro que el delincuente
no nace, sino que por el contrario el delincuente se hace. Es decir, que toda aquella persona que, a pesar de tener las características fisonómicas descritas por César Lombroso, muchos en la sociedad se veían que no eran delincuentes, que nunca habían sido delincuentes, que nunca delinquían y que por el contrario llevaban una vida social normal o convencional. Y Ferri le dice que su equivocación está en poner la etiqueta a esos sujetos y que el delincuente no nace, sino que el delincuente se hace. Es decir, que lo hacen, que el delincuente se hace a raíz de factores económicos y factores educativos y de factores psicológicos, no fisiológicos, no físicos, sino psicológicos, que tienen alguna desviación psicológica, pero que sucumben al delito generalmente por razones económicas y por razones educativas, y centra su foco de interés en el submundo, en la subcultura, en las personas de bajos recursos, de bajo nivel social, de los estratos más desposeídos, en la clase social marginal o de extrema pobreza, de extrema necesidad. Dice que es el entorno, es decir, los factores exógenos, contrario a lo que dice César Lombroso de que la criminalidad viene o se produce por factores endógenos, es decir, que los trae ya incorporados en sus genes la persona. Para Ferri entonces son los factores endógenos, lo de afuera, nada tiene que ver con los rasgos físicos de la persona, sino que son la delincuencia es producto de factores exógenos, factores externos, como lo son la precariedad económica, el bajo nivel educativo. Tuvo también muchas críticas a esta teoría que trata de explicar la delincuencia porque se contrastó con análisis y estudios científicos, con casuística, con estadística, que muchas personas que viven en situación de pobreza extrema no son ni han sido nunca delincuentes. Y es decir, que esa teoría pues fue criticada a raíz de esa postura que mantuvo Enrique Ferri, de que la extrema pobreza, el submundo, la subcultura, los factores económicos y educativos eran los que llevaban a la persona a delinquir. Pero se le demostró con estudios posteriores de que, como se dijo, muchas personas que están en esa situación precaria económica y que nunca han tenido la posibilidad de acudir o de tener una formación escolar o académica, no son ni han sido delincuentes. Es decir, esa no era la causa de la delincuencia, porque a otros niveles también habían delincuencia y no solamente en esa clase social baja. Surge entonces la teoría del otro discípulo de Garófalo, el otro discípulo llamado Rafael Garófalo, integrante, como se dijo, de esta escuela positivista de la criminología. Rafael Garófalo, italiano también, rechaza de plano estas dos teorías anteriores, la del delincuente nato y la de la posición de Enrique Ferri, de que el delincuente no nace, sino que el delincuente se hace, que lo hace la sociedad, que lo hace el entorno donde vive el sujeto. Entonces, Rafael Garófalo dice que las causas que explican la criminalidad las podemos encontrar en factores tanto endógenos como exógenos, es decir, en factores antropológicos, aquellos que describía César Lombroso, fisonómicos, típicos y propios de deformaciones físicas, y le agrega Garófalo que también hay que buscar factores exógenos, como lo son los factores sociales y los psicológicos, indudablemente.
Es decir, es una suerte de teoría ecléctica que toma aspectos de una y de otra teoría para formar una tercera teoría que trata de explicar la criminalidad. César Lombroso rebate a, a Ferri diciendo que existen delitos de cuello blanco de la élite, de la clase social alta, de la posición adinerada, que incluso cometen delitos. Pero Ferri decía que los que delinquían eran solamente los de estrato social bajo por precariedad o por necesidad extrema de recursos. Pero Garófalo vio que habían grupos de personas de estrato social alto que incluso teniéndolo todo en la vida, teniendo todas las necesidades resueltas, llegaban a cometer delitos. Y planteó entonces esta teoría ecléctica que da o que se conforma de factores endógenos y de factores exógenos. Son muchas las teorías que tratan de explicar la criminalidad. César Lombroso, para el desarrollo de su teoría, tomó aspectos importantes de la teoría antropológica de Darwin. Recordemos que Darwin en sus inicios creó la teoría del origen del hombre, aquella teoría de la selección natural, donde el hombre es el resultado de esa evolución, de la lucha por la supervivencia, de la lucha de las especies, donde sobrevive el más apto, el más capacitado. Para Darwin, desde el punto de vista criminológico, que es el que nos interesa en este punto, él nos aporta, relativo al delincuente, dice que el delincuente entonces es un eslabón perdido, aquel individuo atávico y poco evolucionado. Atávico y poco evolucionado. Vemos aquí el término atávico, que lo toma César Lombroso dentro de sus estudios antropológicos para crear su teoría del delincuente nato. El que tuviera atavismo, el que tuviera deformaciones físicas, era un delincuente. Y para Darwin, el que tenía ese atavismo y era poco evolucionado, pues era un delincuente también porque no había superado aquella fase de la selección natural, no había evolucionado, no se había adaptado al entorno social. Entramos entonces a conocer los modelos etiológicos, es decir, las causas de la delincuencia. Como hemos visto, este punto guarda estrecha relación con las teorías criminológicas, con las teorías que tratan de explicar la delincuencia. De manera pues que el modelo etiológico, el modelo destinado a las causas del delito, como lo hemos visto en las distintas teorías que hemos desarrollado, César Lombroso por su parte dice que las causas de la delincuencia son las deformidades antropológicas, fisiológicas, psicológicas, es decir, causas endógenas. Es un modelo etiológico endógeno que explica la delincuencia, que lo trae incorporado en sus genes la persona y al nacer ya es un delincuente, por eso dice él, César Lombroso, que el delincuente nace. Y Enrique Ferri, por su parte, dice que las causas o la etiología, mejor dicho, del delito, de la delincuencia, son endógenas, son exógenas, perdón. No las trae incorporadas como un gen la persona, sino que las adquiere, son conductas aprendidas en la sociedad. La conducta, el entorno social desfavorable lo lleva a delinquir. Y Rafael Garófalo conjuga esos dos factores, esas dos causas, para crear una tercera teoría. Nos hemos paseado entonces por las teorías clásicas. Vamos entonces a hablar de las teorías modernas. Dentro de estas teorías modernas, la doctrina o los estudiosos del tema la han clasificado en 10 teorías en general, que por razones de tiempo, como dijimos, pues vamos a concretar en una que me parece sumamente importante,
que es la teoría del modelo de la coerción. El modelo de la coerción. Estas 10 teorías modernas, dicen los estudiosos, no es que sea inevitable revertir la sintomatología o las causas de la delincuencia, sino que son probabilísticas, es decir, los estudios de estos científicos han demostrado que hay cierto nivel de probabilidad en uno o en otro sentido. Es decir, probabilidad de revertir la conducta social desviada y probabilidad de que reúna esos ciertos requisitos, está propenso al delito. Es decir, está en un punto medio. Puede retroceder, recuperarse, readaptarse a la sociedad, llevar una vida social plena y satisfactoria conforme a los postulados sociales, o dar el paso al camino o a la carrera delincuencial, de manera que no es inevitable, sino probabilística. Este modelo de la coerción esta teoría de la coerción busca las raíces de los comportamientos antisociales crónicos en las primeras etapas de la vida. A partir de esos momentos se produce una cascada de eventos cada vez van orientando al sujeto hacia un estilo de vida delictivo. Como vemos aquí, es un efecto cascada, es un efecto dominó. Pone el énfasis esta teoría en las primeras etapas de la vida. Y desde allí se van adquiriendo ciertos y determinados comportamientos que lo van a orientar hacia una vida delictiva. Entonces, lo específico de este modelo es que hace hincapié en las prácticas disciplinarias que tienen lugar en la familia. Como vemos, la familia, célula fundamental de la sociedad, juega un rol importantísimo en la sociedad, valga la redundancia. El creador de esta teoría del modelo de coerción es Peterson. Peterson nos explica cómo la conducta antisocial se va desarrollando en 4 etapas. Para él hay una etapa de infancia, una etapa escolar, donde en esta infancia él habla del síndrome del niño malcriado, que ejerce coerción o ejerce rebeldía sobre sus padres para lograr beneficios, para lograr beneplácito, para lograr complacencia en todo lo que él aspira. Y los padres sucumben ante esa coerción y le van dando al niño todo lo que va pidiendo, lo que va exigiendo para mantener a raya esa rebeldía, ese mal comportamiento, esa mala conducta. Él dice que es sumamente perjudicial luego porque ese niño va a pasar a una segunda etapa que se denomina etapa escolar, pero ya el niño va desajustado desde la casa. Ya el niño en la casa ha aprendido un comportamiento de rebeldía, de coaccionar a los padres para lograr lo que quiere. Y al llegar a la edad escolar, pues se consigue con un choque de trenes, un desajuste. Se desadapta, es decir, no se adapta con regularidad al régimen ni a las reglas escolares, empieza a sufrir de bullying, de rechazo y fracasa en el entorno escolar. Pasa entonces a una tercera etapa donde ese rechazo que ha sufrido y el fracaso que viene experimentando lo van excluyendo de la mayoría y hace que se asocie, o que se reúna o que se relacione con sujetos iguales al comportamiento o a la conducta que él tiene. Y así se van formando las pandillas, las bandas, las organizaciones.
Y por eso es que el sujeto se va haciendo propenso a un estilo de vida delictivo, porque se va apartando del convencionalismo social, de las reglas de comportamiento social, y va organizándose con grupos de sujetos iguales. Y dice Peterson que ya esta persona en la adultez desarrollará, porque ya ha reunido suficientes requisitos, ya tiene suficiente potencial, ya tiene adquirido habilidades, tiene competencias de desadaptación social y desarrollará una carrera antisocial duradera porque no ha aprendido habilidades sociales convencionales. Viene o puede haber estado propenso en temas de drogadicción, o mejor dicho, ha caído en las drogas o en el uso abusivo e indiscriminado del alcohol. Si ha tenido ya relación de pareja, pues son relaciones de pareja disfuncionales, problemáticas. Y todo este cúmulo de circunstancias por las que ha atravesado ese niño lo llevan a hacer una carrera antisocial. Como dijimos, el autor de la teoría dice que es un modelo probabilístico, porque han estudiado también que en ciertas o determinadas fases no necesariamente deben llegar o ocurrir las 4 fases para determinar que la persona es o no delincuente, porque han descubierto a través de estudios que puede haber mejoría de la persona y se adapta luego al entorno social y lleva una vida social eh, normal. Es decir, revierte su comportamiento, se adapta a la norma, a la ley y sigue por el camino del bien, por el camino de la ley, sin sucumbir en el delito. Por eso es que se dice que el modelo no es irreversible. Es una teoría que explica que ante ese cúmulo de conductas que se desarrolla un niño, puede, con el apoyo de los padres, con tratamiento, con terapias y coordinado o reforzado con la escuela, con la escolaridad, pues se revierten esos comportamientos. Vamos a hablar ahora de lo que es la anomia social. Anomia social. La anomia es la ausencia de ley. Es un conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Ausencia de ley, anomia, que prácticamente pudiera ser como anormalidad. Un conjunto de situaciones que se derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, colarse en el transporte público, es decir, en el transporte público, no hacer la fila reglamentaria, ordenada, como lo hacen las demás personas, la típica cultura de la viveza, de pretender ganar espacios sin someterse al reglamento o a las leyes o mejor dicho, al ordenamiento social o lo que tiene establecido o estatuido esa sociedad para que las cosas se den o se logren con regularidad. Negarse a usar el tapabocas, el cinturón de seguridad, en fin, que aunque habiendo ley, se degrada. Entonces surge aquí el dilema universal de para resolver la pregunta de ese dilema, ¿qué es lo que hace falta? ¿Ley o autoridad? La anomia dice que es ausencia de ley, pero que a su vez es la degradación de la ley. Es decir, existe la ley, pero se ha degradado a tal punto de que nadie, o prácticamente muchos grupos o muchas personas la degradan, no le prestan atención porque no temen a las consecuencias sancionatorias de esa ley. El autor en sus primeros inicios de este tema de la anomia fue Durkheim y dice que son ejemplos de esta
de anomia como enfermedad social que sucede cuando las leyes, las normas o las convenciones pierden su carácter regulatorio, es decir, la gente no le teme a la consecuencia sancionatoria de la ley. Y entonces estamos en presencia de una enfermedad social. De allí el tema en estudio relativo a delincuencia y tratamiento. El tratamiento no en el estricto sentido de la palabra de que como lo conocemos tradicionalmente, de tratar una enfermedad. Aquí la enfermedad no es corporal, aquí la enfermedad es social y hay que mejorar la sociedad de esos entornos perniciosos o perjudiciales, agresivos o violentos para que el conglomerado social en general viva una vida tranquila por aquello del bienestar general de la población, que es un fin esencial del Estado. Entonces, esa enfermedad social, dice el teórico, se presenta cuando las leyes, las normas o los convencionalismos pierden su vigencia, pierden su carácter regulatorio. El concepto de anomia, de ausencia de ley o degradación de la ley, pertenece a la tradición sociológica y significa ausentarse permanentemente de las normas. Es decir, llevar una vida al margen de la ley, al margen de las normas. El concepto, como dijimos, fue introducido por Durkheim, Emilio Durkheim, y desarrollado por la sociología, en la sociedad norteamericana. Allí en Norteamérica, en Estados Unidos, se empezó el estudio sociológico sobre los comportamientos sociales desviados, sobre el comportamiento de los americanos, de los norteamericanos, que se apartaban del rigor normativo. En conclusión, la anomia es una situación en la que un número de individuos considerable posee una actitud tenue o nula adhesión a las normas de conducta. Es decir, no se adapta ese colectivo a las normas de conducta impuestas en esa sociedad. Más tarde, tomando esos postulados de Durkheim, Merton propone la teoría de la anomia social. Y este teórico hace énfasis en los determinantes socioestructurales, es decir, que esos problemas sociales o de desviación social venían por el choque entre la clase social y la estructura gubernamental. Entonces, para él lo determinante era que la delincuencia estaba en la clase baja. Tomó aquellos conceptos de Enrique Ferri para decir que la delincuencia es producto de la clase social baja o marginal. Había una estrecha relación entre clase social y delincuencia, decía él, pero tuvo serias controversias porque esta teoría de la anomia no explicaba cómo en la clase media y en la clase alta también se producían delitos, siendo que él decía que el delito ocurría solamente en la clase baja. Es decir, en la clase media y en la clase social alta no hay esa tensión, no hay esa tensión propia que sufre el desposeído en la clase marginal y sin embargo sucumben al delito. Esta teoría de la anomia social de Merton también era incapaz de explicar satisfactoriamente por qué los individuos que viven en la anomia, es decir, que no se adaptan a ciertas y determinadas normas sociales, no delinquen y otros sí. La anomia es general, es comportamiento social desviado, no implica necesariamente conducta delictiva. Es comportamiento social desviado, es no adaptarse a las normas sociales. Pero, sin embargo, muchos de los desadaptados sociales
delinquen, pero otros no. Aquí estuvo el planteamiento que le hicieron otros teóricos a Merton, que su teoría no podía explicar razonablemente esa situación y entonces surgió la teoría general de la anomia que la propuso Agnew. Y él enfoca entonces no en los determinantes socioestructurales, es decir, él decía que en los problemas de la conducta social desviada no venía de las clases sociales, de los determinantes socioestructurales, de la forma como se estructuran las sociedades, sino en las relaciones interpersonales. Él lo llevó ya al plano personal, al plano de la persona individualmente considerada, y decía que las fuentes de estrés o de tensión, que las relaciones negativas con los demás que tenga una persona, como el odio, el rencor, el resentimiento, el rechazo, son las que hacen surgir en esa persona el fenómeno delictivo. Entonces, fijémonos cómo Andrews se aleja de los argumentos sociológicos. Él se aparta de la aspiración que tenía en ese momento la sociedad norteamericana de tener buen estatus, de tener los de la clase media y la clase alta, metas bien determinadas, y centra entonces su énfasis de estudio en las relaciones interpersonales. Si a la persona no lo tratan como le gustaría ser tratada, pues entonces empieza a sentir ira, odio, rencor, rechazo, y va naciendo en él la conducta antisocial o la conducta delictiva. En estas teorías importantes conocerlas, porque vemos cómo cada una de ellas hace un recorrido histórico del entorno social, de la persona, de la infancia, de la edad escolar, de la adolescencia, para llegar a la adultez. Pero de uno u otro modo, como dijimos, son aproximaciones, son probabilidades de que la persona llegue a hacer carrera delictiva. Y para el caso de que esto ocurra, pues entonces existe el sistema de administración de justicia con sus características propias en cada nación para procesar y aplicar las sanciones que corresponden. Una vez que la persona ha sido judicializada y se le aplica la sanción correspondiente, viene a purgar o a pagar la pena que le ha impuesto el Estado por la transgresión de la ley penal. De manera pues que el punto que vamos a tratar entonces correspondiente también a esta primera unidad es el del tratamiento en prisión. Es decir, habíamos dicho atrás que era una enfermedad social. La conducta social desviada, la conducta criminal, es una enfermedad social, y de allí que cada nación tenga dispuesto un tratamiento en prisión para curar, para sanar a esa persona y devolverla al entorno social, reinsertarla al estado social, reeducada, reformada, transformada, para que siga su vida conforme la llevan los demás, es decir, por las pautas o por los rieles de la constitucionalidad y de la legalidad. Un tratamiento en prisión no es otra cosa que un derecho y una necesidad. Un derecho para la persona del recluso a que se le respete su dignidad, a que se le respeten sus derechos fundamentales, aunque privado de libertad, ha de garantizársele salud, ha de garantizársele alimentación y todos los demás derechos que manda el estamento legal. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 272, dice que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno. Se tratará con profesionales, expertos, calificados en régimen penitenciario para reeducarlo y reinsertarlo a la sociedad. Entonces, un tratamiento en prisión es tendiente
a imponerle a esa persona en las distintas fases del cumplimiento de pena, que va del régimen cerrado, es decir, un régimen que va en cierto tiempo categorizado para que la persona del recluso se adapte al reglamento interno, a convivir con los demás prisioneros, y luego se le va aplicando el tratamiento de manera paulatina, bien sea con actividades educativas, actividades culturales, recreacionales, aprender idioma, aprender la escolaridad, aprender una ciencia o un arte, en fin, todo está regulado por cada estado, por cada ley, por cada organismo atinente al tratamiento del recluso en prisión. Nos encontramos que la ONU en Ginebra en 1955 llevó a cabo una convención donde se trataron asuntos relacionados con aspectos muy importantes del tratamiento penitenciario. El artículo 58 de esa Convención de Ginebra del 55 nos dice que el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Es decir, el privado de libertad lo está por el hecho por el hecho de proteger a la sociedad contra el crimen, y lo está porque él transgredió la ley penal. Por su parte, el artículo 57 de esa Convención de Ginebra nos dice que el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a la situación. Es decir, por el hecho de que esté privado de libertad, no implica, sin más, que el Estado o cada nación le vaya a cercenar sus otros derechos. Es decir, él debe en cada estado proporcionarle, como se le dijo, alimentación, educación, salud, recreación, deporte, tratamiento especializado para casos específicos. El que está en curso en problemas de drogadicción, se le aplica un tratamiento para desintoxicarlo, para deshabituarlo del consumo de narcóticos, para que progresivamente, cuando salga a la sociedad, pues ya vaya curado. En este caso, si es una cura personal y que lleva implícita una cura social, porque ya ese individuo, ese es el norte, es el principio de la ley, el espíritu, el propósito y razón de la ley es reinsertarlo, rehabilitar al recluso para que se incorpore a la sociedad. Con la entrada en vigencia del texto constitucional en 1999, se hizo énfasis especial en los derechos humanos, en garantizarle a la población carcelaria los derechos humanos. Se creó aquí en Venezuela un ministerio especializado para el asunto de las prisiones, y se están aplicando planes, programas y proyectos tendientes a aplicar esos tratamientos de manera rigurosa, de manera pormenorizada, con todas las falencias o críticas que puedan, por supuesto, hacerse como se hacen en todos los países al sistema penitenciario, porque se le critica incluso que despersonaliza al recluso, al decir que el recluso pierde su identidad. Le pierde su identidad y que ahora pasa a ser un número, pero en fin, existen esos tratamientos propios para el sistema penitenciario, para cada delito específico, para los que, como dijimos, están en curso de problemas de drogadicción, para los delitos de género, para los delitos de abuso sexual, para los infractores de las leyes de tránsito.
programas especiales para la delincuencia juvenil, programas especiales para el tratamiento de los privados de libertad que son de tercera edad o que son ya ancianos o que tienen enfermedades mentales o psicológicas. En fin, es todo un conglomerado amplio, grande y suficiente que nos da a conocer el tratamiento que se le aplica al recluso una vez que está cumpliendo su sanción penal impuesta por el Estado. Con esto llegamos al final de esta primera unidad. Estimados participantes, en los próximos días le haremos una asignación de actividad formativa y evaluativa para complementar esta primera unidad con una investigación que ustedes podrán desarrollar. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, avisarlo o comunicarlo por las vías ordinarias. Feliz día.